Cuando una persona se muda a una ciudad nueva, comienza el proceso de encontrar una nueva iglesia. Pero para nosotros es difícil saber evaluar la cultura de una iglesia. Hay congregaciones que se ven muy lindas y sofisticadas y con edificios muy hermosos, pero que no tienen mucha vida espiritual y no están muy activas. Hay iglesias que se ven pobres y que sus edificios no son muy cómodos, pero que tienen mucha vida espiritual y están muy activas. Las iglesias que parecen ser ricas, a veces a los ojos de Dios son pobres, y las que se ven pobres, a veces son muy activas y ricas en vida espiritual. Para nosotros es difícil conocer todas estas cosas, pero la Biblia nos dice que Dios escudriña la mente y el corazón y nos conoce muy bien. Este es el mensaje que dan las cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis. Que Dios nos conoce bien y que sabe lo que necesitamos hacer para mejorar nuestra vida espiritual. Este es el mensaje del estudio de hoy. No se aparten, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Johnny, hoy tenemos la lección en el libro de Apocalipsis que habla sobre Cristo en el medio de los candeleros. Y mi personaje preferido, Rafael, el Señor Jesucristo, gloria sea su nombre. Amén. Y esta idea de que está en medio de los candeleros lo hace muy personal. Lo trae directo a nosotros y a nuestro vecindario, porque es el lenguaje del santuario, que era el lugar donde Dios habitaba en medio del pueblo de Israel. Tal vez debemos orar para ir de una vez al tema, porque como tú tienes la lengua tan larga y hablas tanto, pues no nos da tiempo nunca. Okay. Gracias, Señor, por el privilegio de hablar contigo. Ayúdanos a entender los candeleros y la persona de Jesús. En su nombre oramos. Amén. Amén. Bien, vamos a entrar directamente en el pasaje de Apocalipsis 1. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Cuán personal son las palabras del apóstol Juan aquí registradas. Nos hace saber él muchos detalles para hacernos sentir parte del grupo, parte de la familia que estamos compartiendo con él. Si tú te has sentido en una isla atribulado, ya sea una isla física o una isla espiritual y mental o emocional, el hermano Juan te está diciendo que él conoce lo que era estar en esa isla. De hecho, según la tradición, antes de llegar a esa isla, él lo habían frito en aceite hirviendo. Y como no moría, ni frito, ni quemado, ni el Señor, el Espíritu Santo lo salvaba de todas estas desgracias que le hacían los perseguidores, pues decidieron que como no lo podían matar, lo iban a aislar. Y desde allí, de su aislamiento emocional y espiritual, estando solito, siendo el cristianismo una religión y una doctrina que tiene que cumplirse en comunidad, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pues para Rafael, aquí Juan nos está diciendo que tú y yo siempre estamos acompañados del Señor Jesús y que él, como Juan, como humano, entiende lo que estaba pasando. Y no solamente Juan, Johnny, hay todos esos personajes del Nuevo Testamento sufrieron mucho, perdieron sus vidas avanzando el mensaje del Evangelio. Y entonces lo que tenemos en nuestras manos, el libro de Apocalipsis, es un verdadero tesoro que llegó a nosotros luego de muchos sufrimientos y de mucho esfuerzo. Así que con gusto lo leemos y vemos
el mensaje de Dios para nosotros. Entonces, vamos a ver cómo continúa Juan la narrativa de su experiencia en la isla de Patmos. Estando yo en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Johnny, cuando dice ahí que oyó una voz, yo me imagino, Johnny, la escena de que Juan no había oído la voz de Jesús en varias décadas. Ya no tenía la presencia física de Jesús con él, no lo podía ver. Y entonces oyó una voz y dijo: esa es la voz del Señor. Qué emoción para Juan, qué sentimiento tan hermoso para Juan. Y entonces habla de que fue en el Espíritu, o sea, tuvo una experiencia con Dios en el Día del Señor. Y este tema del Día del Señor, Johnny, para nosotros es muy importante porque nosotros los adventistas, pues, tomamos toda la Biblia como parte de la base teológica para formular nuestras creencias, para determinar nuestras doctrinas. Y el tema del Día del Señor es muy importante para nosotros, Johnny, porque hay muchos teólogos y, bueno, la mayoría del mundo cristiano que toma el Día del Señor como el domingo y han descuidado completamente el sábado, lo han marginado, lo han desechado. Y entonces creo que es bueno que nosotros le pongamos un poquito de atención a ese tema. Gracias, Rafael. Me parece muy apropiado enfatizar que el hermano Juan era judío y que él no dejó de ser judío nunca. Su judaísmo estuvo con él, entremezclado con su cristianismo, y él lo veía como una sola cosa. Él no veía tensión entre cristianismo y judaísmo. Pero por causa del bautismo de los gentiles y solo pedirles que guardaran algunas cosas, el no comer animales que hayan sido sacrificados, que tengan sangre o que hayan sido ahogados y que no adulteren, al haberle pedido solamente eso, basado en el Concilio de Jerusalén, pues vino una tensión y una división que termina siendo el domingo, el día que llamamos comúnmente del Señor en el cristianismo en general. Pero con los adventistas hemos recibido el mensaje de hablar en nombre de Juan y de toda la comunidad judío-cristiana o cristiana original, porque Jesús era judío y siempre lo fue. Así que el detalle importante aquí es ver que hay una continuidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y lo más importante de todo es quién es el Señor de ese día. Y es nuestro Señor Jesucristo. Como tú dijiste tan correctamente, Rafael, Jesús vino a hacer comunidad con Juan, que estaba solito allí, aislado en esta isla. Él vino a estar con él y le trajo la presencia. Y su voz fue lo que él reconoció primero. No sabemos si era que Juan estaba sufriendo de la vista o qué, pero lo que se enfatiza aquí es la voz. Bueno, vamos a leer algunos pasajes acerca de este tema del Día del Señor. Vamos a ir al libro de Éxodo. Tú hablarás a los hijos de Israel y les dirás: en verdad vosotros guardaréis mis sábados, porque es una señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Si retraes del sábado tu pie de ser tu voluntad en mi día santo, y lo llamas delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneras, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Mi Señor es Señor del sábado. Y toda la importancia que tiene el sábado está basada no en ser el séptimo día y no en ser el del mandamiento cuarto, está basada en que mi Señor es Señor de ese día.
Si no está mi Señor en tu práctica de guardar el sábado, estás perdiendo el tiempo. La santidad no está en 24 horas. La santidad está en la persona que adoramos durante estas 24 horas. Muy bien. Él es el Señor. Muy bien. Yo pienso, Johnny, que para nosotros los adventistas a veces nos enorgullecemos mucho de que hemos aceptado la verdad del sábado, pero esto nos llama a una reflexión, a un examen propio de que si nosotros en realidad no estamos observando el reposo, teniendo la comunión con Dios en el día sábado, teniendo el espíritu del sábado, del servicio, de la comunión con Dios, entonces en realidad no nos sirve de nada. Así que bueno, vamos a ver la visión que tuvo Juan en ese día del Señor. Me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto, vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y tenía el pecho ceñido como un cinto, con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce pulido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. En su diestra tenía 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. El que vive, estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esta es una descripción impresionante que Juan dio acerca de la persona de Jesús. Esto está rico de simbolismo, rico de significado para nosotros, que cautiva nuestro interés y levanta nuestras emociones de ver al Señor Jesucristo en su divinidad, en su poder, en su gloria, en la hermosura de la santidad. Jesús aparece en medio de 7 candelabros. Y Johnny, más adelante está muy clarito que los candelabros son las iglesias. O sea que aquí hay un mensaje muy hermoso de que Cristo está en medio de sus iglesias. Y ahí estamos incluidos tú y yo, Rafael. Amén. Porque este libro de Apocalipsis no es estático ni es histórico, sino que es un libro vivo. Que este principio que mencionamos anteriormente, apotelesmático, nos ayuda a entender que se repiten, que continuamente estas verdades son nuevas para el contexto en el cual estamos nosotros en este momento. Él sigue viviendo, él sigue siendo la solución a los problemas de la muerte y a los problemas del sufrimiento. Ese es mi Señor y ese es el que camina entre los candelabros y que camina en mi casa y que está aquí con nosotros y el cual alabo yo y le entrego mi vida diariamente. Amén. Johnny, se hacen unas descripciones a las cuales nosotros no estamos acostumbrados. Habla de Jesús en términos de cinto de oro, cabellos como lana blanca, ojos como fuego, los pies semejantes al bronce pulido, 7 estrellas en sus manos. O sea que si nosotros llegamos alguna vez a pensar que ya nos hemos leído todas esas historias del Evangelio, ya hemos oído las palabras de Jesús, todo eso lo conocemos y no hay nada nuevo, pensemos otra vez. Nosotros no hemos llegado a conocer ni la más pequeña parte de Jesús. Jesús tiene mucho que descubrirle. Jesús es el Dios infinito. Jesús es aquel que dejó las glorias del cielo para convertirse en un ser humano y mostrarnos a nosotros una vida consagrada a Dios. Jesús tiene una gran profundidad a la cual nosotros debemos de estar maravillados y aspirar a poder llegar a comprender una pequeña parte para estar
entonces siempre admirados y maravillados de la hermosura, de la dignidad, de la gloria de nuestro Salvador Jesús. Y todo esto que has dicho, Rafael, en el gesto en el cual dice que le puso la diestra sobre él. Y nos podemos imaginar que sobre el hombro, abrazándolo. Le pone la diestra alrededor del cuello, me imagino, por la espalda, y ahí se la recuesta abrazándole. Y cuando le pone esa diestra de esa manera, entonces le dice, no temas. Y esto se lo está diciendo a Juan, quien está en esta isla abandonado, sufriendo, y él es el discípulo amado. Y esa diestra la conocía Juan porque él se había recostado sobre el pecho de Jesús muchas veces. Así que Jesús seguramente le había puesto el brazo alrededor también muchas veces. No temas, Juancito, no temas, Johnny, no temas, Rafael. Yo soy el primero y el último. Gloria sea su nombre. Amén. Y todas las otras palabras que siguen. Amén. Entonces vamos a ver las palabras que Jesús le dio a Juan. Escribe pues las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas, respecto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. Y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Johnny, aquí hay algo maravilloso. Jesús tiene algo que decirle a la iglesia. El hecho de que Jesús se fue físicamente de entre sus seguidores, el hecho de que Jesús no lo hemos visto, no quiere decir que nosotros estamos solos. Si Jesús se le apareció a Juan en la isla de Patmos, no fue porque llegó excepcionalmente, como excepción, para acompañar a Juan en un momento, sino que siempre estuvo con Juan, siempre estuvo animándolo, velando por él. Y eso quiere decir que también está siempre con nosotros, siempre nos está viendo, siempre nos conoce, siempre sabe lo que nosotros necesitamos. Y por lo tanto, los mensajes que Jesús tiene para darnos a nosotros son mensajes de una persona que nos conoce íntimamente y que sabe las cosas que necesitamos escuchar y sabe las cosas que necesitamos hacer. Y no solo Jesús, porque a cada iglesia le asignó un ángel. Y este ángel representa todas las fuerzas de Dios, el Espíritu Santo y todas las fuerzas de Dios que estaban con la iglesia. Y estaban con la iglesia y están con la iglesia. Y estuvieron con Juan y están con nosotros y están con todos los que le claman y los que le reclaman. Todos los que le aceptan cuando él toca a la puerta, que es otra de las imágenes que no se está viendo esta semana. Pero él está interesado en todos nosotros y en permanecer en medio nuestro. Yo le doy la bienvenida, Rafael. Amén. Amén. De hecho, yo le pido que de las muchas veces que yo fallo por mi orgullo y por mis pasiones y mis faltas, él haga contrario a lo que yo quiero y me haga las cosas como él desea, que me empuje, que me muestre. Eso es lo que yo quiero que haga conmigo. Bueno, Johnny, entonces sabemos que Jesús tiene mensajes para las iglesias y vamos a ver el mensaje a la primera de esas iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Bien, Johnny, entonces Jesús se dirige a este ángel que él puso en esa iglesia. La tradición, el Nuevo Testamento nos dice que Pablo llegó y fundó esa iglesia y que también Timoteo estuvo como líder de esa iglesia, y la tradición nos dice a nosotros que Juan fue pastor también de esta congregación. O sea que cuando Juan
escribe esta parte del libro de Apocalipsis, escribe con emoción porque él piensa, yo conozco esa iglesia. Y entonces está escribiendo con mucha emoción, con mucha atención. Cristo tiene un mensaje muy especial para esas personas. Y siendo que Juan estaba allí, sabemos entonces que María estaba, porque Jesús en la cruz le asignó el cuidado de María a Juan. Y si Juan estuvo en Éfeso, allá en lo que es hoy en día Turquía, pues allí estaba también María mientras estuvo viva, él cuidándola. Y yo he visitado esa casita, como mencioné anteriormente, la casita de María, la casita donde vivía Juan, que fue pastor de la iglesia de Éfeso. Si esa era la casita o no, y si Juan fue el pastor o no, sí sabemos que ambos son personajes ciertos y que no solamente eso es cierto, Rafael, las palabras que hemos leído son ciertas, que Él está con nosotros y está particularmente interesado en que nosotros reprendamos el error y hablemos de la verdad. Amén. Entonces vamos a hacer un paréntesis aquí de la carta en Apocalipsis a Éfeso y vamos a ir a a la carta de Efesios para ver un mensaje acerca de los pastores, algo que Pablo escribió. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Entonces, Johnny, fue el plan de Cristo de colocar estos diferentes líderes en la iglesia, las personas más avanzadas espiritualmente, más maduras en el evangelio, más maduras en su forma de pensar y de tratar con las personas, como personas que iban a dirigir, a cuidar a la congregación. Cuando Jesús le escribe esta carta a los ángeles de las iglesias, al ángel de la iglesia en Éfeso, estaba hablándole a estas personas que son pastores, maestros, evangelistas, diferentes personas. Y muchas veces, Johnny, existe el problema de que algunos de los líderes de la iglesia tienen un ego grande, tienen una opinión de sí misma bastante grande, se sienten muy importantes en su opinión. Y este ¿Estás hablando de mí, Rafael? ¿Tú me estás hablando, estás criticándome a mí? No, a ti no, hermano. Lo que estoy diciendo es que Juan, Juan Bautista, dijo que es necesario que yo disminuya para que él crezca, para que él sea exaltado, para que él sea el que se lleva la fama y la atención. Y entonces esa debe ser una de las actitudes que los líderes de la iglesia, que los ángeles de la iglesia deben de tener con respecto a su congregación. Siempre levantar a Jesús, siempre exaltarlo a Él y nunca a sí mismos. La actitud, sugiero, principal y más importante ha de ser la humildad. Y reconozco mi defecto y mi falta y continuamente le pido al Señor que me ayude para ser humilde y permitir de esa manera que Él sea el centro y no mis ideas, ni mis palabras, ni mi persona. Pero es una lucha, es un conflicto. Y es por eso tenemos el libro de Apocalipsis, para decirnos que hay esperanza. Johnny, no te preocupes. Tú puedes confiar en el primero y en el último, en el que está caminando en medio de los candelabros. Él está en mi vida y me apoya, a pesar de mis defectos. Amén. Bueno, y precisamente lo que le dice a la carta de Éfeso es: yo conozco tus obras. Pero entonces, entre una de las cosas que él habla, de lo que él conoce, habla acerca de su arduo trabajo y perseverancia. O sea que Cristo nos ve y ve en nosotros las cosas hermosas que Él inspira. Él ve en sus hijos aquellos actos que son hechos por amor y por servicio abnegado, que son hechos en sacrificio. O sea que Cristo nos mira a nosotros no para hallar cosas que condenar. Esa es una imagen incorrecta de Dios, de que Él nos mira para encontrar lo malo que hacemos. Esta carta a Éfeso y todas las demás, en las cuales dice yo conozco tus obras, en muchas de ellas alaba, resalta las cosas buenas que esas personas
estaban haciendo. Pero entonces, en los siguientes versículos, Jesús da otro mensaje. Vamos a leerlos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Johnny, es cierto que Cristo ve en nosotros las cosas buenas, pero como ninguno de nosotros es perfecto, a veces nosotros necesitamos oír las cosas deficientes en nuestra vida y en nuestra práctica, de manera de que, no para desanimarnos y condenarnos, sino para levantarnos de eso. Y en este caso lo que Jesús le dice a Éfeso es ese problema de que has dejado tu primer amor. Esto es algo serio. Esos nicolaítas no eran nada buenos, Rafael. No eran favoritos del Señor. Y esto, Rafael, debe ser para nosotros una advertencia. Sin necesidad de dar los detalles de quiénes eran los nicolaítas y cuáles era su mal, la advertencia que debe estar clara para cada uno de nosotros y para ti y para mí es que las palabras nuestras, las acciones nuestras y nuestra vida y comunión están en juicio. Yo le pido al Señor que mantenga esa realidad frente a mis ojos diariamente para someterme en humildad para seguir su propósito. Amén. Y entonces Jesús les dice, yo pienso que lo que les dice Jesús a ellos es para nosotros también. Jesús les dijo, has dejado tu primer amor. Y eso nos toca a nosotros examinarnos. ¿Cuántas veces hemos caído en una rutina en la cual no tenemos vida espiritual? ¿Cuántas veces hemos caído en una comodidad en la cual no queremos hacer ningún sacrificio, no queremos hacer ningún servicio en nombre del Señor? ¿Cuántas veces hemos caído en una indiferencia en la que no estamos dispuestos a actuar cuando sabemos que Cristo quisiera que nosotros diéramos un paso al frente? Jesús les dijo, arrepiéntete y haz las primeras obras. Yo creo que eso es una buena declaración para nosotros meditar. Y entonces vamos a ir a un último versículo, el siguiente versículo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Gracias, Señor, por la promesa del árbol de la vida. Ese árbol de la vida nos trae el tema con el cual empezamos. Terminamos donde empezamos, en el Edén. Allá donde se dio el primer sábado, el séptimo día de la semana, el día del Señor. Aquí terminamos con otro de los artificios, de las instituciones del Génesis en el Edén. Y este artificio, esta institución es el árbol de la vida, que tiene como propósito mantener nuestra vida y siempre será dependiente esta vida de Dios. Y la manifestación de ello es a través de la ingestión del fruto. Es algo biológico y físico. Así que, Rafael, hay una continuidad del cuerpo que trajimos del Edén al cuerpo que tendremos en el Edén renovado, y en ambos dependemos de la misma ingestión para poder vivir eternamente. Nunca estará en nosotros la vida eterna, siempre estará en Dios y en el acceso al árbol que Dios nos da. Es un asunto de alimentación, que es otro aspecto del pensamiento adventista, pero ya no tenemos tiempo, Rafael. Así que yo disciplinadamente me callo. Bueno, gracias, Johnny, por esos pensamientos. Queridos hermanos, ya llegamos al final. Jesús dijo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Gracias por habernos acompañado. Les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.